Buenas tardes. Soy Natalia Molina, la jueza de este caso. ¿Me podría decir su nombre completo y su DNI? Sí, mi nombre es Hernán Camarero. Mi DNI es 17.983.105. Muy bien. ¿Cuál es su ocupación o su Yo profesión? soy doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, profesor en Historia, magíster en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella y profesor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Soy investigador principal del CONICET y soy profesor titular de la materia Historia Argentina Contemporánea, siglo XX, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Muy bien. Usted está en esta sala de audiencias del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas número 8. Yo soy Natalia Molina, la jueza de este caso. En este caso está imputado Hugo Alejandro Bodart por infracción al artículo 3 de la Ley 23.592. Y usted ha sido convocado por parte de la defensa del señor Bodart en calidad de testigo. Con lo cual yo le voy a recibir una declaración testimonial, pero antes de comenzar es preciso saber si a usted le comprenden las generales de la ley, esto es, si usted es amigo, enemigo, acreedor, deudor, o tiene algún vínculo de parentesco con él o algún interés en el resultado de este caso. No, no tengo ningún tipo de vínculo ni ningún interés. Conozco a Bodart como figura pública, político, pero no tengo ningún trato personal. Muy bien. Como le anticipé, usted va a declarar testimonialmente, para lo cual le pregunto, de acuerdo a sus creencias religiosas, si jura o promete decir verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado. Sí, por supuesto. No tengo creencias religiosas, pero aseguro ¿Elige esto. alguna fórmula? No sé cuál es la... Promete. Sí, juro, sí. Muy bien. Juro. La defensa le va a hacer algunas preguntas, puede ser que la fiscalía y la querella también, y luego se va a poder retirar. Perfecto. Gracias. Doctora, su testigo. Gracias, doctora. Hagamos la aclaración. Adelante. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Usted sabe por qué estamos reunidos en esta audiencia? Sí, tengo entendido que es un proceso que se inicia a partir de unos tweets, ¿no? Correcto. ¿Los conoce los tweets? Sí, los he leído ahora, recientemente. Y ¿Es necesario que se los lea o no? no, creo que recordarlos. Bien. Pero en todo caso, sí me... A propósito de ese recuerdo que usted tiene de los tweets, ¿considera usted que en alguno de esos tweets o en todos pueda existir algún rasgo de discriminación, de antisemitismo, de un ataque o vulneración a la dignidad de la colectividad judía? En su caso sí, ¿por qué? En su caso no, también ¿por qué? No, lo más mínimo. He leído con atención esos tweets. Considero que tienen una fundamentación política, fijan una posición política, que es, bueno, uno de ellos repudiando el asesinato de la muerte de una periodista de Palestina, y luego repudiando la política de exterminio, de opresión que sufre el pueblo palestino por parte del Estado de Israel. Entonces es una declaración, fueron todas declaraciones de naturaleza política, que claramente fijan una posición, ¿no? Que es en defensa del pueblo palestino, que viene sufriendo desde hace muchos años una política de opresión, de exterminio, de violencia. Considero que ahí no hay ningún tipo de connotación de carácter contraria, contrapuesta al pueblo judío como tal, ni puede ser confundida esa con una declaración de tipo antisemita. Sí es un pronunciamiento claro contra un tipo de ideología que es el sionismo y contra las prácticas que desarrolla un Estado, que es el Estado de Israel. Quiero agregar, en mi caso particular, yo me dedico a la historia social y política de la Argentina del siglo XX y particularmente soy un especialista, considerado uno de los máximos especialistas sobre la historia del movimiento obrero de las izquierdas. Conozco muy bien y he escrito y he publicado muchísimo sobre el tema, y aquí creo que nos compete, que es la diferenciación entre sionismo y antisemitismo, ¿sí? Hay una larga trayectoria, hay una historia de
vínculo entre las izquierdas, socialistas, comunistas, trotskistas, y el movimiento obrero judío, en el cual esta diferenciación, esta impugnación a discusión con el sionismo, tiene una larga trayectoria. Sobre este tema he publicado muchos trabajos, muchos artículos, realizo actividades frecuentes con entidades amigas, dirijo un centro llamado Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores de las Izquierdas, que realizamos frecuentes actividades con el CEDOP, el Centro de Documentación y Biblioteca Piña Katz. He publicado en una colección de libros, un libro extraordinario de una profesora investigadora llamada Nerina Visakowski, que estudia la historia de la cultura judeo-progresista en la Argentina. El CETI, el que dirijo, es una entidad que se considera hermana, solidaria con el CEDOP Piña Katz. He escrito mucho sobre los vínculos a la historia del ICUF. He realizado actividades con la Federación de Entidades Judías en la Argentina. Particularmente he escrito varios libros y trabajos analizando el fenómeno del antisemitismo, por ejemplo, en la Semana Trágica de 1919. En la lucha contra el antisemitismo, particularmente los hechos gravísimos de la Semana Trágica, pero que luego continuaron en los años 20, los años 30, enormes y graves problemas de antisemitismo, y de hecho una suerte de pogrom, ¿no? Que ocurrió en las calles de Buenos Aires en el 19, los que estuvieron en la primera fila denunciando y luchando y luego formando comités contra el antisemitismo fue siempre la izquierda socialista, la izquierda comunista. En particular estudié mucho la historia del Partido Comunista y sus vínculos con la comunidad judía, y acabo de publicar un libro de 400 páginas sobre la historia del trotskismo en la Argentina, demostrando que esa historia también está directamente vinculada con intelectuales, con dirigentes políticos de procedencia judía, ¿no? Empezando desde el fundador de la corriente, León Trotsky, por Abraham León, que tiene toda una fundamentación, un libro importantísimo sobre la concepción materialista de la cuestión judía, escritores, intelectuales, teóricos, como Isaac Deutscher, como Enzo Traverso, que tiene toda una reflexión sobre la cuestión judía, el problema del Holocausto. Y por supuesto me referencio y me abastezco permanentemente de colegas intelectuales judíos de izquierda, progresistas, desde Noam Chomsky, Judith Butler, etcétera, que vienen haciendo declaraciones en el mismo sentido que leo en los tweets de Alejandro Bodart, es decir, pronunciarse contra una política de exterminio, una política colonialista que practica el Estado de Israel contra el pueblo palestino. No tiene nada que ver eso, nada, absolutamente nada que ver con antisemitismo. ¿Usted considera, teniendo en cuenta este aporte que usted hace aquí sobre lo que usted ha escrito, considera que entonces que un proceso de estas características, una denuncia de estas características, también lo podría haber alcanzado usted por el trabajo realizado? A cualquiera, a cualquiera. Es un hecho muy grave. En primer lugar, quiero decir que este tipo de proceso me parece muy grave porque violenta el derecho a la libertad de expresión. Me parece un hecho muy, muy grave. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece que es muy grave. Es muy grave confundir deliberadamente, vuelvo a insistir, el antisemitismo con la denuncia, la impugnación a prácticas que realiza un Estado. ¿Sí? Un Estado sobre un pueblo oprimido que hoy se encuentra carente de una posibilidad de desarrollar ya no una vida digna, sino una vida, ¿no? Porque vemos que la matanza sobre el pueblo palestino continúa, ¿no? Mientras estamos hablando, seguramente están muriendo palestinos por algunos bombardeos, etc. He leído, me abastezco mucho por supuesto, de la obra, me olvidé de citar, de Ilan Pappé, un gran historiador judío israelí, que tiene un libro, no solo un libro, muchas obras, donde demuestra lo que fue la política de la Nakba y la política de expulsión del pueblo palestino. Así que estamos ante un problema de enorme gravedad y yo creo que este tipo de acusaciones no colaboran en nada. Lo que colaboraría sería examinar lo que está ocurriendo en Medio Oriente, lo que está ocurriendo en Palestina y en Israel y avanzar hacia una solución no violenta, una solución democrática, ¿no? Que resuelva el problema y acabe con la violencia en múltiples sentidos, ¿no? Doctor, ¿usted sabe dónde vive Ilan Pappé? Sí, creo que está actualmente en Estados Unidos, es decir, no está viviendo en Israel. En Gran Bretaña. En Gran Bretaña, perdón. ¿Sabe por qué?
fue a vivir a Gran Bretaña? ¿Tuvo que ir a vivir a Gran Bretaña? Sí, entiendo que sus obras no fueron acogidas, fueron repudiadas, ¿no? Fueron repudiadas, ¿no? Y tuvo que, sí, efectivamente emigrar, ¿no? Tengo ¿Desde varios dónde? amigos... ¿Desde dónde se exilió? ¿Cómo? ¿Desde dónde se Desde exilió? Israel, desde Israel. ¿Considera usted que provocar el exilio por la emisión de esa opinión específica, como en el caso de Ilan Pappé, implica el respeto a derechos elementales de la democracia? No, me parece que no, claramente no, pero no solo ocurre con Ilan Pappé, ocurre con muchos otros intelectuales. Yo tengo un gran amigo, historiador israelí, llamado Gerardo Leibner. Acabo de realizar una actividad en mi centro hace 2 meses. Acaba de estar realizando una investigación extraordinaria que lo va a publicar como libro, donde analiza, por ejemplo, ese fue el título de la charla, está subida a YouTube, analiza los vínculos de Israel con las dictaduras argentina y uruguaya. Él es uruguayo, que se radicó en Israel con su familia, perseguido por la dictadura, y demuestra los vínculos que hubo en ese sentido, venta de armamentos, etc. E incluyendo declaraciones de dirigentes del Estado de Israel en donde le prometían al gobierno argentino, al general Videla, que iban a demostrar, a colaborar para demostrar que la dictadura argentina no era antisemita. La misma dictadura que estaba asesinando judíos y ejercía, hay muchos testimonios en ese sentido, un especial escarmiento sobre los detenidos de condición judía. Quiero decir y reforzar esto: el antisemitismo me parece execrable, me parece lo más grave, una de las cosas más graves, una de las ideologías y las concepciones más nefastas que hubo en la historia de la humanidad. Precisamente la tradición de izquierda tiene ganada una autoridad en este sentido. Por eso me parece particularmente grave confundir una cosa con la otra. Bien. Doctor, le tengo que hacer esta pregunta porque si no se la hago yo, se la van a hacer las otras partes y lo adelanto. ¿Usted considera que hay algún rasgo de antisemitismo a partir de todo esto que usted ya demostró conocer, cuando se expresa la destrucción del Estado de Israel y su reemplazo por la construcción de un Estado laico, independiente, socialista, que puedan convivir todas las comunidades en paz? ¿Usted entiende que ahí hay un rasgo antisemita, que eso es un hecho que provoca violencia o que eso de algún modo alimenta un despliegue de violencia contra el pueblo judío que vive en lo que hoy se denomina el Estado de Israel o la Palestina ocupada? No lo veo. No veo el vínculo, no veo la connotación antisemita. Hay un cuestionamiento a una forma de organización estatal, a prácticas que realiza un régimen político, un Estado, que son sistemáticas, que están denunciadas por organismos internacionales. Esto no está surgiendo seguramente en este proceso, ¿no? Hay pronunciamientos en ese sentido, del Tribunal Penal Internacional, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que vienen condenando una serie de prácticas por parte de un Estado, ¿sí? Replantear, reconsiderar esa política estatal me parece de primer orden, sobre todo porque está muriendo mucha gente. Entonces yo no veo allí una connotación de carácter antisemita, sino un juicio, una impugnación a un Estado, a las políticas que despliega un Estado. Como uno impugna cuando ha impugnado históricamente y debía impugnar las políticas colonialistas del Estado francés en África, no ponía en cuestionamiento, no había ahí un antifrancesismo, o las políticas que desarrollaron los belgas en África, o la política del Estado sudafricano, ¿sí? En su momento, del apartheid. No implicaba eso, ¿no? La condena a ese Estado y la necesidad de reformular las bases de ese Estado no implica un llamado al exterminio del pueblo que conforma ese Estado, ¿no? Y en este caso específico del Estado de Israel, usted adelantó que tribunales internacionales de justicia ya están ocupándose del tema para no poner ninguna calificación. ¿Puede usted considerar que hay un ataque discriminatorio antijudío o antisemita si se lo cataloga a ese Estado en cuanto a estructura como un Estado genocida, terrorista o con políticas similares a las de los nazis? No, son cosas distintas. El antisemitismo tiene una fundamentación propia, un rechazo, un odio al pueblo judío, ¿no? Tiene toda una simbología, tiene una larguísima tradición. El antisemitismo no empezó hoy, es una lacra que viene existiendo desde por lo menos el siglo XVIII, ¿no? La historia de los pogroms en Europa Oriental, en el Imperio zarista. Hay toda una carga, una connotación, una discursividad, una simbología, una puesta en escena
El antisemitismo es muy claro de advertir, es muy claro de advertir. Y eso no tiene, va por carriles completamente separados y muchas veces opuestos al antisemitismo. Digamos, por otra parte, una cuestión que me parece muy interesante. Hoy, muchos movimientos políticos que tienen una larga tradición de antisemita en el mundo e incluso en la Argentina, porque quiero recordar que en la Argentina, de la semana trágica, de los pogroms, del antisemitismo de la década del 10, del 20, del 30, del 40, el antisemitismo sobre todo estaba expresado en sectores de la burguesía, de la clase alta y de la derecha política. Y lo mismo ocurre en Europa. Vemos hoy partidos de extrema derecha como Vox o el movimiento de Le Pen y otros que curiosamente están apoyando al Estado de Israel, ¿no? Es bastante curioso. Por un instante lo llevo de vuelta a Ilan Pappé. Pero ¿por qué cree usted que al recoger una consigna que va por todo el mundo, que es la Palestina libre del río al mar, en realidad los operadores del Estado de Israel, como usted llamó el sionismo, etcétera, sostienen que eso significa la exterminación material, en términos literales, de ese Estado, con lo que conllevaría de algún modo la eliminación de su pueblo? ¿Eso es cierto? ¿Es real? ¿A qué aplica? No, me parece que es una argumentación que lo que intenta es bloquear la impugnación y la condena de las prácticas que hoy están ocurriendo, que sí son reales, no ficticias, reales contra el pueblo palestino. El modo de justamente bloquear esas denuncias están creciendo en todo el mundo. Estamos viendo movimientos impresionantes en todo el planeta, en Estados Unidos, pronunciamientos de enorme cantidad de intelectuales, de escritores, de dirigentes, rabinos, que se pronuncian justamente en defensa del pueblo palestino. Me parece que adjudicar esas denuncias contra un Estado, prácticas concretas, ¿no?, las que estamos viendo todos los días, lamentablemente, ¿no?, esas situaciones que estamos viendo hoy con la población en Gaza, en Cisjordania, etcétera, el modo de invalidarlas es colocarles el mote de antisemita. Por eso me parece más grave. Es una especie de etiqueta que sirve para ocultar información y para bloquear toda una argumentación. Debo entender. Además le hace por supuesto, le hace un favor nulo a la lucha contra el antisemitismo, que hay que seguir sosteniéndola. Más en este caso puntual no veo ni un solo ápice de elementos que vaya a la dirección de una declaración de tipo antisemita. No tenemos más preguntas por parte de la defensa. Gracias, doctor. Sí, dos preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien. Doctor Camarero, tengo dos preguntas para hacerle. Sí. Usted habló de que antisemitismo no es lo mismo que denunciar prácticas que realiza un Estado. Sí, eso fue lo que usted dijo. Para usted, la denuncia a las prácticas que realiza un Estado, ¿implica postular que ese Estado sea eliminado, que ese Estado sea destruido? ¿Es lo mismo? Bueno, significa obviamente la necesidad de un replanteo, ¿no?, de las lógicas, de las bases de constitución de ese Estado. Si un Estado se ha constituido, en eso tenemos que ir, por supuesto, a remontarnos al proceso de constitución del Estado de Israel en 1948, ya del proceso mismo de la construcción de ese Estado comenzó a constituirse, a conformarse un problema, ¿no?, el problema de exclusión del pueblo palestino. Entonces, lógicamente, el replanteo de esa entidad estatal me parece un asunto de primer orden, ¿no?, toda vez que hay un problema no resuelto. El problema es un pueblo, centenares de miles de habitantes, que están hoy sin ningún tipo de cobertura, ¿no?, de soberanía garantizada, ¿no? Algunos han definido, por ejemplo, la población de Gaza como la cárcel más grande del mundo, ¿no? Es decir, vemos todos los días las carencias desde el punto de vista de la infraestructura. Es un pueblo abandonado, ¿no? Quizá uno de los pueblos hoy más oprimidos, más sufridos del planeta. Si eso nos lleva a la necesidad de un replanteamiento de las bases del Estado de Israel, no sé qué llevaría, ¿no? Me parece que... Entiendo su explicación, que es muy interesante, Uh-huh. pero yo necesito que usted me diga por sí o por no. O sea, denunciar la práctica que realiza un Estado implica decir, destruyámoslo. No sé si tengo que responder por sí o por no, porque he dado una explicación, me parece más global, más completa, ¿no? Yo le solicito que me conteste por sí o por no. Es el modo que... A ver, repítame entonces la pregunta.
para usted, denunciar las prácticas Ujú. que hace un Estado. Como usted refirió, anteriormente dijo, antisemitismo no es lo mismo que denunciar prácticas que realiza un Estado. ¿Sí? Sí. Uno puede no estar de acuerdo con lo que hace un Estado y denunciarlo. Es lo que usted detalla que es lo que hace el señor Bodart. La pregunta es, ¿la denuncia a las prácticas que realiza un Estado implica postular que se lo elimine al Estado? No sé si se lo elimine, no sé si si es eso lo que aparece estrictamente. Necesito que me conteste, no que me cuestione, sino que me conteste por sí o por no lo que le estoy preguntando. No sé si esa respuesta yo tengo que contestar por sí o por no. Porque es una pregunta la veo como un poco capciosa, ¿no? No sé si yo tengo que responder esa pregunta. Señora juez, solicito. Fue amplia la respuesta, doctora, previa del señor. No le entiendo. Si él está imposibilitado de circunscribirse en la respuesta sí o no, creo que fue amplia su explicación de por qué no puede decir ni sí ni no. Bueno, yo lo doy por no respondido y por no. Entiendo. Esto es un tema, será un tema de valoración después. Sí. Todos igual van a poder escuchar también el testimonio, ¿no? Que fue bastante largo en el examen directo. Señor Camarero, usted es una persona muy formada, usted tiene muchos conocimientos, por lo que veo se pasó su vida estudiando, es una persona muy culta. ¿Usted entiende que lo que está diciendo es que denunciar, vuelvo a decir, las prácticas que realiza Israel no es incitar al odio hacia los judíos, sino un modo que realiza un referente político de denunciar ciertas prácticas con las que no está de acuerdo? ¿Usted piensa que del modo que usted leyó, los tweets que dice que leyó, que el señor Bodart critica las prácticas que hace Israel, usted piensa que una persona sin los conocimientos que usted tiene, sin la formación, una persona común, ¿sí? Que hizo el primario y el secundario y nada más, y que lo sigue el señor Bodart. Una persona común que no tiene los conocimientos suyos, piensa que si escucha permanentemente estos mensajes, hay que destruir el Estado de Israel, hay que eliminar el Estado de Israel, no puede pensar y no puede equiparar eso a la población judía, al Estado de Israel, a la población judía. No, creo que no. Creo que no, porque efectivamente es una problemática muy, muy compleja, ¿sí? Efectivamente, como usted dice, es una problemática difícil de comprender para el gran público, solo un sector tiene el conjunto de la información, pero aún así me parece que en este tipo de declaración, que he releído el tuit de Bodart, es bastante clara en el sentido, ¿no? Es decir, no tiene ningún tipo no alberga ninguna posibilidad de confusión con lo que es una prédica antisemita o denunciación del odio al pueblo judío o a los judíos, ¿no? Que en general siguen por otro carácter, ¿no? Tienen otro tipo de denunciación, ¿no? La impugnación de la estrella David, una cierta representación una estereotipación, no me sale la palabra, un estereotipo de lo que es el judío, etc. No veo absolutamente nada de eso. Por eso creo que sí, que es un pronunciamiento político, uno puede estar a favor, puede estar en desacuerdo, parcialmente de acuerdo, parcialmente... Pero es un juicio de tipo político y fundado en esas propias palabras. No creo que de allí pueda emerger una connotación de tipo antisemita. Me parece que los antisemitas dicen otras cosas, lamentablemente. Dicen y seguirán diciendo. Por eso es importante el combate al antisemitismo. Pero me parece que con este tipo de iniciativas no se lo combate al antisemitismo. Me parece que le hace un favor muy flaco a eso. ¿La querella? No, vamos a preguntar. Gracias. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por escucharme. Si necesita una constancia o algo para su trabajo, se la podemos dar. No es necesario. Muchas gracias.